Hola, buenas noches. Empezamos aquí un especial del canal deportivo dedicado al rugby. Estamos en épocas navideñas, épocas de un poco de, iba a decir que de entrañable, pero el deporte no para, el deporte sigue y el deporte de alguna manera, pues bueno, va a acompañarnos en esta noche. Y como decíamos, vamos a hablar de rugby. Tenemos dos invitados esta noche. A mi derecha, Jorge Rodríguez, presidente de la Federación Canaria de Rugby. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, ¿no? Y a mi izquierda, bueno, ya también conocido de esta casa, ya ha estado en alguna ocasión, que es Artemi Cruz, que ahora mismo es entrenador sub-18 del Club de Rugby Las Palmas. Buenas noches, Artemi. Buenas noches. Bien, vamos a hablar un poquito de ese rugby. Vamos a hablar también del rugby inclusivo, que ahora está, bueno, pues en plena efervescencia. Pero en general el rugby, por lo menos, no baja, se mantiene y está ahí, ¿no? Sí. Y poquito a poco va cogiendo puntitos, ¿no? Efectivamente, sí. Como tú dices, la cuestión es que nunca ha parado. Tampoco hemos tenido ninguna explosión espectacular, pero hemos estado siempre ahí, la gente trabajando, los clubes trabajan mucho. Y bueno, es por épocas, ¿no? Desgraciadamente, como todo. Pero ahora estamos en una buena racha. Los clubes han hecho mucho hincapié y mucho trabajo en la promoción y está dando resultados. Ya empieza a verse el fruto de ese trabajo de años, ¿no? Entonces, bueno, ahí en esa parte estamos bien. Pero además, sobre todo porque se ha ido un poco, porque siempre el rugby fue universitario, ¿no? Se buscaba la cantera, se buscaba en la universidad, pero ahora se está trabajando en la base, con gente pequeña, ¿no? Claro, porque como yo recuerdo que un preparador físico que tuvimos, que yo jugué aquí en la universidad, nos decía que era un rugby con fecha de caducidad, porque cuando la gente termina sus estudios, se va a otro sitio, a trabajar, en fin, a trabajar, ocurre en otros ámbitos, pero dejaban la universidad y se desvinculaban. Entonces eso realmente tenía siempre una fecha de fin y en realidad era así. Mucha gente, su contacto con el rugby había sido exclusivamente en la época universitaria. Entonces, bien, afortunadamente eso, pues los clubes, aparte que muchos de ellos no tienen vinculación directa con la universidad, ¿no? Pero se ha visto, y como muchas veces digo aquí en las entrevistas cuando vengo, nosotros no inventamos nada, eso está todo inventado. Los deportes se trabajan desde la base, desde los niños. Entonces, claro, es donde se ha empezado a trabajar. Evidentemente es una labor ingrata en el sentido de que no ves resultado a corto plazo. Tiene a su vez también el problema, sobre todo, y lo padecen, en islas como Fuerteventura, Lanzarote, porque esos niños que tú vas formando, al llegar a la edad universitaria, se van a estudiar fuera. Entonces ahí ya los pierden, ¿no? Pero bueno, la cosa es así en todos los deportes, no es cosa nuestra sola. Pero realmente da resultado. Antes estaba yo hablando con Artemi, que ya, no solo en su club, en La Laguna, en otros de Tenerife también, en Yandú, por ejemplo, ya están jugando en la Liga Senior jugadores formados en las escuelas de estos propios clubes, que aquí en Canarias anteriormente no era así. Todos los que vinimos a jugar aquí habíamos aprendido fuera, o éramos de fuera, o eran canarios que habían estado fuera, o habían aprendido aquí algo, pero sobre todo se nutría mucho de gente que venía fuera, que era lógicamente algo muy a corto plazo, porque nos jubilábamos y ya se acababa. Entonces ahora es cuando el trabajo está dando más frutos, claro, lógicamente. Artemi. Esto de los nombres, sí, de los nombres canarios a veces no juegan malas pasadas. Yo recuerdo que la última vez que estuviste en el programa en Canal Deportivo tenías un proyecto para niños con exclusión social. Correcto. Cuéntanos algo de eso, cómo ha sido, lo que has hecho y cómo ha quedado ese proyecto que tú tenías con mucha ilusión. Bueno, pues el proyecto se hizo, se preparó, se entregó en el ayuntamiento. Hace de esto ya pues prácticamente un año quizás. Y punto. Ya está la fecha. Y el teléfono lo tengo encendido. Sí, que no lo has apagado. No lo he apagado desde hace un año para acá. Y parece que es un proyecto muy, muy bueno. E incluso en Tenerife se enteraron de que había hecho este proyecto. Me pidieron que si les podía enviar una copia porque lo vieron interesante. Me pidieron permiso para poder ajustarlo a sus necesidades, evidentemente, que tienen ellos allí. Y lo copiaron, lo ajustaron un poco, la verdad que lo mejoraron, porque oye, todo es posible, desde luego. Lo presentaron y están caminando con él. Yo sigo esperando. ¿Por qué pasa esto en esta isla redonda? Pues... Porque en la picuda, como vayas, pim pam, al final
Si lo supiera, desde luego que iría, que a veces el tema es saber cuál es el problema para poder atajarlo. Cuando no sabes cuál es el problema, uno se queda diciendo, no sé, qué es lo que me faltó en el proyecto o qué es lo que falta por hacer. Pero claro, si no recibo oye, he recibido el proyecto me parece interesante, siéntate aquí con nosotros que vamos a perfilar a ver cómo podemos hacer. O mira, el proyecto me parece muy interesante, pero nosotros ya tenemos Porque preparado... el tema del presupuesto del proyecto me imagino que no sería ni nada con respecto a la Unión Deportiva Las Palmas o al Herbalife Gran Canaria. Sí, hombre, sí, el proyecto realmente al ayuntamiento le costaba 0 euros. Entonces, pues... 0 euros. O sea, hombre, un espacio para los chiquillos poder tener y ejercitarse. Listo. O no sé, a lo mejor es que no hay necesidades. No hay niños con exclusión social. No, puede ser que no. O sea, a lo mejor no. No hay zonas que Sí. deprimidas en Las Palmas de Gran Canaria. Puede ser. Y soy yo el que está equivocado. Al final, después de todo esto, ¿qué sensaciones tienes? ¿Cómo te sientes? Porque claro, te has currado un proyecto ilusionante, bueno, creo que con unos niveles de inclusión social insuperables y al final llegas y vamos. Hombre, la verdad que yo me he quedado bastante defraudado con todo, con todo lo que supone todo el esfuerzo que hice, la ilusión que tenía, pero no me quedo quieto. Al final, pues, volví otra vez al Club de Rugby Las Palmas, que ellos, pues, están con el tema de niños. Al final, los niños que yo estaba sacando, o que he sacado de rugby en zonas un poco más desfavorecidas, por llamarlo así, arriba en Tamaraceite y varios conjuntos por ahí, pues me los he traído al Club de Rugby Las Palmas. Y entonces estamos un poco utilizando lo que son las facilidades que tenía el club, que no dejan de ser mediocampo cuando lo dejan y después tienes que irte al otro porque está todo copado. O sea, cuando estamos hablando de las facilidades que tiene un club de rugby aquí en Las Palmas de Gran Canaria, es la mitad de un campo. En la mitad de un campo... Y después tienes que estar a otro lado para la otra mitad del campo. No, te quedas con esa mitad y bueno, porque han encontrado medio campo para poder ejercitarse. Entonces llegó un momento, por ejemplo, el club de rugby llegó un momento en el que estábamos... Pero no entrenaba el club de rugby Las Palmas en la ciudad deportiva Gran En la Canaria. ciudad deportiva, pero... Muchos años, ¿no? Sí, pues estuvimos ahí un montón de años. En mi época de activo entrenaba ahí. ¿Y qué pasó? Pero decidieron, por lo visto, que eso se iba a dedicar al atletismo, exclusivamente. Entonces los deportes que no fueran atletismo, pues tenían que salir del Martín Freire, de la ciudad deportiva. Entonces, pues nada, pues no fuimos. ¿Y les dieron una opción? O sea, los echaron, vamos, hay que decirlo, porque esto es echarlo, pero ¿les dieron alguna opción de algún campo para poder entrenar? ¿O búsquense la vida? Búsquese la vida. Porque nosotros llegamos a decir, bueno, volvemos a nuestros orígenes de cuando empezamos hace un montón de años, que era ir a entrenar a las canteras, que la cantera siempre está en la playa, y ahí fue donde entrenamos durante un montón de años y ahí fue donde tiramos para adelante. Pero ya no es posible. Y al final pues hemos conseguido, bueno, el Club de Rugby Las Palmas ahora mismo tiene 2 equipos senior y estábamos nosotros como sub-18 entrenando. Al final éramos, pues no sé, en total éramos 50 personas o 55 personas entrenando en medio campo arriba. Todos los equipos ahí, ¿no? Y ahí estaba el senior, las chicas y los sub-18. Pero llegó un momento en que yo decía, mira, es que alguien se va a hacer daño. Porque no es un deporte en el que trotas, corres con el balón en la pierna o lo que sea, sino que es un balón en el que tú percutes, chocas, y a lo mejor justo al lado hay un chico que tiene 16 que está calentando y el otro... Y mira, es que nos tenemos que ir de aquí. Nos tenemos que ir porque va a pasar algo. Porque es que no... Entonces nos han conseguido medio campo en Las Reollas. Y entonces pues ahora estamos yendo los sub-18 a ese medio campo de Las Reollas, junto con los pequeñitos, los sub-10, que estamos yendo allí 2 veces en semana. Y estamos ahora pues con otros chicos que están viniendo, de inclusión. ¿No notas un poco al rugby como discriminado?
Porque el rugby es un deporte de campo, es un deporte de equipo, parecido a otros deportes que juegan también en césped. Sí, sí. ¿No notas discriminación o algo de Hombre, esto? yo entiendo que la demanda que hay de jugadores o fichas de rugby es muy inferior a la de otros deportes ya consolidados. Eso está claro, clarísimo. Y que hay que darle preferencia a esos otros deportes consolidados. Perfecto. Pero si no le das la oportunidad a esos nuevos deportes emergentes, hablo de rugby porque es el que me afecta a mí, pero puede ser cualquier otro. Si no le das la oportunidad de darle un espacio para desarrollarse, pues entonces vamos a seguir siempre con el monopolio del deporte rey. Y que, pues sí, es correcto, el deporte rey es el que más se practica, evidentemente. Pero seguir así todas las vidas si no se le da oportunidad. Que además el rugby acoge a todos los niños el pequeño, el flaco, el gordo, el alto, el que no corre mucho, el que es potente pero no corre, el que corre un montón, es bienvenido en rugby porque siempre hay un puesto Sí, además, para sobre ese todo porque concreto. están muy definidos Exacto. los puestos en un equipo de rugby, ¿no? Exacto, y de hecho... Hay uno que es el más gordote, que es el Exactamente. que diríamos el muro que se va a enfrentar, Exacto. uno más alto, el otro... Hay cabida para todo el mundo. Que de hecho muchos de los chicos que vienen al rugby vienen rebotados de otros deportes que no encajan, no cuadran o lo que sea y terminan en el deporte del rugby y están encantados. Están encantados. Lo que pasa es que siempre te encuentras con el desconocimiento, sobre todo de los padres que le dicen, que vas a jugar rugby, ay mi niño que vas a jugar rugby, que se va a hacer daño. Se va a hacer tanto daño como cualquier otro deporte. Claro. Además, las lesiones no son... No. Son más graves en otros deportes que Cierto, hay, ¿no? Cierto. El desconocimiento, pues da mucho temor. Estamos yendo a los colegios, a los institutos, se está haciendo mucha labor ahora mismo, dando a conocer el deporte, ya no solo para que lo practiquen, solo para que lo conozcan. Y se ha hecho pues en el Clarén, en Carrasco Figueroa, en Ingenio, se están visitando muchos colegios y se está trabajando muchísimo con los niños y hay un montón de niños. No queremos que los niños quieran jugar al rugby, pero sí que lo conozcan. Que conozcan y cuando hablen de rugby digan, sí, yo sé lo que es el rugby. Una vez vino un entrenador a mi colegio, a mi instituto y nos enseñó lo que era. Y bueno, que se conozca solo. Después ya vendrán los que quieran venir. O una cosa así, los que vienen, casi todos se quedan. Se quedan enganchados. Jorge, yo le decía a Artemi lo de esa discriminación, ¿no? Porque te dan medio campo casi como favor. Claro, pero hay niños, estamos hablando de sub-10, estamos hablando de sub-18, estamos hablando de que esos niños tienen los mismos derechos que los otros. Claro, ¿no? es el David contra Goliat, en cierto modo, como él dice. Evidentemente la diferencia en número bien, de fichas es abismal. Pero si no es la Tienen- pescadilla que se tienen muerde la derechos, cola, ¿no? claro, si no te das la opción nunca vas a crecer. Eso también cae por su propio peso. Y hombre, yo entiendo, o quiero entender, que los servicios públicos están para eso. Si la administración que sea, una de sus funciones no es favorecer al que más fichas tiene, es permitir a los que no tienen fichas a darles opciones a crecer, creo yo, que esa debe ser una de sus funciones, ¿no? Claro. Sin entrar en más cuestiones, pero si no nos ayudan las instituciones, ¿quién nos va a ayudar? Es decir, si somos pocos, tenemos pocos recursos y encima no nos dan medios, no nos dan una parte, ni siquiera, no puede ser proporcional, porque si fuera proporcional aquí no jugaría nadie. Precisamente tienes que ayudar al que no tiene medios para que tenga posibilidad de crecer. Eso yo creo que es parte de la función ¿Por qué aquí de las nunca administraciones. se ha planteado tener un campo de béisbol, de rugby solo para rugby? Bueno, yo la verdad que yo también he estado muchos años como él en la lucha por todo esto, como jugador o como directivo de club, que he sido también. Nunca quizás nos hemos atrevido, ¿no? A meternos, porque no deja de ser algo complicado en sí. Es decir, sí, tú sabes que porque hasta donde yo sé, te ceden la explotación de un campo y tú tienes que hacer cargo después de alquilarlo y rentabilizarlo, obviamente, porque entonces, claro, esa complicación aquí también, a ver, aquí somos todos voluntarios y aficionados. Lo que hace él es encomiable porque lo hace en su tiempo libre por amor al deporte aquí sí que se hace por amor al arte. Entonces, claro, ya meterte en responsabilidad de gestionar una cosa de este tipo ya requiere más tiempo, ya después quizás los riesgos, si se hace mal cuando te encuentras con una pelota de una cosa que se ha gestionado mal, una factura de luz bestial o una cosa así, nadie se atreve, ¿no? Porque ya estamos hablando de cosas
Gestionar un club que es, bueno, pues las licencias, los viajes y eso, bueno, pues hasta ahí es asumible. No tenemos estructura ni profesional ni capacidad para meternos quizá en cosas más complejas. Creo yo que esa haya sido... No lo sé, a lo mejor me va a decir, oye, pues los clubes de fútbol que gestionan campos de fútbol también son así. No lo sé. Nosotros no se ha dado el caso de que no se haya atrevido a dar ese paso, ¿no? Tampoco lo han ofrecido, ¿eh? Eso hay que decirlo. Sí, claro, pues, no nos ha dado ni la opción de pensarlo. Bien, vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando de rugby. Estamos hablando de un deporte que, bueno, que lleva muchos años practicándose en Canarias y ahí sigue. Jorge decía que, bueno, que son muchos años. Es decir, la continuidad de este deporte está ahí, a pesar de que no tiene ayudas ninguna, y yo creo que es de los deportes más olvidados por las instituciones. Prácticamente... Bueno, no quiero hablar mucho, pero poco puede hablar el rugby de apoyo. Hacemos un alto y seguimos hablando de este deporte después de esta pausa. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Seguimos aquí en este especial del canal deportivo dedicado al rugby. Estábamos hablando de este proyecto de Artemis Cruz, que era un proyecto para niños de exclusión social, costo cero para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y que después de un año no tuvieron la delicadeza de contestar, porque claro, como dice Artemis, si a mí me dice, mira, perfecto, vamos a montar, pero mira, hay que retocar esto aquí y esto aquí, pues bueno, pues Artemis no tiene ningún problema. Sin embargo, la gente de Tenerife, que le pidió un poco pues coger ese proyecto, ahí está funcionando. Yo le preguntaba que si hay alguna diferencia entre la Isla Redonda y la Picuda, porque siempre pasa lo mismo, no que sea en el rugby, pasa en todo, y bueno, pues estas cosas llaman. Y sobre todo lo que hablábamos antes del cierre de la primera parte, los niños del rugby tienen el mismo derecho que los niños de otros deportes de campo.
Entonces, bueno, que haya 3.000 en uno y en el otro haya 50, pero los 50 tienen derecho a tener un campo. Un campo y una hora. ¿Cómo que medio campo? ¿Y cómo que todo el mundo allí asignado? Y esas cosas, en el siglo XXI, a lo mejor me lo dicen en la época, en los años 30, y dices tú, bueno, o después de la guerra civil que había. Estamos hablando del siglo XXI y estamos en medio campo. Y como gran favor, estas cosas hay que, Artemi, decirlas y claro, porque muchas veces aquí, bueno, los invitados muchas veces pues se pueden decir, pues mira, no decimos esto, porque claro, nos están... Pero es que al rugby poca cosa le dan, ¿no? Sí, por no decir nada, ¿no? Poco. Porque, sí, cualquier cosa para nosotros es un montón. Por eso, iba a decir, estamos hablando de medio campo, ni siquiera un campo, el horario de un campo, porque además hay gente, estamos hablando de 60 jugadores, entre pequeños y grandes y tal, y ¿qué pasa? Que en un medio campo y ahí, que claro, puede haber lesiones, porque además son diferentes movimientos, son diferentes edades, y además en un horario que no tampoco son de 6 o 7 horas, ¿no? No, vamos, de hecho, en las reollas estábamos entrenando y yo me costaba traer a niños a entrenar, porque era un horario entre semana, evidentemente, los martes y los miércoles, de las reollas, perdón, en Lomo Blanco, de 8 a 9 y media. ¿De la noche? De la noche. Entonces, claro, una madre, un padre me decía, hombre, que mi hijo tiene 16 años, ¿cómo va a llegar a casa a las 10 de la noche un miércoles? Yo tengo 2 hijas también y yo no dejaría que mi hija volviera a las 10 de la noche un miércoles si tiene clase al día siguiente. Y bueno, aún así se han ido sacando niños. Ahora ya tenemos un horario mejor, nos han dejado medio campo en las reollas, un horario más comprensible. Y claro, cada cosita que rascamos parece que, bueno, para nosotros es un premio enorme haber conseguido un horario mejor para los niños, aunque sea medio campo. Claro. Pero bueno, es un premio. ¿Cómo ves el tema de... Bueno, claro, el Club de Rugby Las Palmas posiblemente sea el equipo que más ha estado en divisiones con cierta categoría, es decir, no en la máxima división, pero sí ha estado en primera división. ¿Cómo lo lleva ahora el club? Porque de estar, hombre, es caro, porque encima que no tiene nada, estar en primera división nada más que en los viajes y en comerse un bocadillo por ahí es complicado. Sí, hombre, cuando estuvimos en primera división era caro, evidentemente. A nadie, y ya no hablo solo de rugby, yo me imagino que a ningún deporte en la península le gusta que haya un equipo canario jugando en la península, porque para el equipo de la península venir a Canarias les cuesta un dinero. Sí, pero bueno, igual al equipo de Canarias le cuesta todos los partidos. Nos cuesta mucho más ir para allá. Y bueno, ha habido un momento en el que el club pues ha bajado de fichas y ahora ya está recuperando bastante. Hay una nueva directiva ahora mismo en el Club de Rugby Las Palmas y se está haciendo un montón de trabajo. Ahora tenemos, como estaba diciendo antes, tenemos 2 equipos senior, están los sub-18, están los más pequeñitos. Pero le pasa a la directiva, bueno, tú estás como entrenador sub-18, pero a la directiva tú has podido ver si en algún momento contemplan, porque claro, también la gente joven quiere reflejarse en los seniors, en que estén en una cierta categoría compitiendo para ellos decir, bueno, pues yo quiero llegar allí, ¿no? Hombre, esto lo hemos... Yo soy entrenador, pero sí tengo, bueno, evidentemente, como debe ser, bastante contacto con la directiva. Somos, de hecho, toda la directiva, somos compañeros de rugby de la época en la que estamos en primera división. O sea, somos todos los antiguos que estamos cogiendo ya, nos hemos retirado del activo de jugar y estamos ya en la directiva y echando una mano cada uno lo que pueda. Y lo que se quiere es un proyecto no a cortísimo plazo de intentar subir ya, sino lo que es, como estaba diciendo antes Jorge, ya en el equipo senior, ya pues el equipo senior a lo mejor la edad media era alta porque eran los antiguos que estábamos, pues ahora ya la edad media ha bajado un montón. Ahora un montón de ellos tienen 19, 20, 21 años, que son las nuevas generaciones que están llegando, que han empezado a jugar rugby desde que tenían 14, 15. Yo empecé a jugar al rugby con 22, con 23, cuando estaba en la universidad. Y estos chicos están llegando al equipo senior con 20 años y con ya 4 años de experiencia. Con lo cual, yo creo que habría que esperar 2 años más para que sigan subiendo chiquitos jóvenes y entonces ya das el salto a la posibilidad de poder jugar en otras categorías. Claro, porque además el estar en una división ya de competición nacional, eso también hace que los más jóvenes se incentiven, ¿no? Sí, hombre, en el club tiene historia de muchos jugadores que jugaron en División de Honor cuando estudiaron en Península.
Hay algún que otro incluso jugador que jugó en la selección española y eso, quieras o no, a los jugadores más pequeños le dice, contra, es que un jugador del Club de Las Palmas jugó en la selección española hace unos años, y eso pues le llama y le gustaría. De hecho, hace poquito un compañero del equipo, Borja, fue a hacer unas pruebas a la península para entrar en el equipo entrar en un equipo de División de Honor, y hizo las pruebas y lo admitieron, les pareció un jugador fantástico, con 20 añitos, de los que estaban con los peques hace un par de años, y lo querían fichar, pero claro, la universidad, cambiarla, pues ya es más difícil. O sea que hay un buen nivel, así que hay que trabajarlo poco a poco y no uno volverse loco e intentar sacar. Hay que hacer una buena base y construir con buenos cimientos. El rugby inclusivo, que ahora está de moda, pero estas cosas, lo de inclusión es muy importante. Ya se ha hecho, se han dado pasos tanto en Tenerife como aquí, ¿no? Sí, ellos están trabajando también, aparte de lo que decía Artemi, de niños en riesgo de exclusión social. Después está también la parte de, lo que llamamos rugby inclusivo, que son niños con necesidades especiales, ¿no? Entonces ellos también tienen algunos días en semana actividad aparte con algún colegio, ¿no es? O algún colectivo, una asociación de niños con necesidades especiales que vienen allí según las necesidades de cada o la capacidad de cada uno de ellos, pues se integran más o menos, algunos hacen más, otros menos. Y en Tenerife también, en La Laguna sobre todo, el entrenador de las categorías de desarrollo de allí estuvo ya en la península en una reunión de la Asociación Española de Rugby Inclusivo para un poco ver los criterios, la forma de trabajar y participar ya en esa asociación nacional y traerse la información para acá, y ya están trabajando con eso también, con niños de necesidades especiales. Y después el equipo senior, ellos tienen, el delegado es un chico también con alguna situación de este tipo, y tienen un par de jugadores, creo, que tienen también síndrome de Down, alguna cosa de este tipo. Entonces, bueno, en algún caso lo que hacen, a lo mejor, pues después del partido se habla con el equipo visitante y que está de acuerdo, y juegan unos minutos extra, un tiempo extra, digamos, con la participación de estos jugadores, que bueno, se hace con un poquito más suave, o dependiendo de la situación, y ellos, bueno, pues lo disfrutan y lo aprovechan, y es una aportación que hacen los clubes. En el fondo, como lo veo yo, no deja de ser para mí, un buen reflejo de lo que ha sido siempre ese espíritu del rugby del que tanto presumimos siempre nosotros. Y es verdad, es un deporte abierto que recibe a todo el mundo y que lo que quiere transmitir son valores de generosidad y deportividad. Sí, porque la gente puede pensar, cuando ve un partido de rugby, bueno, los ve ahí, algunos de los que se ponen los cascos esos ahí amarrados, que puede impresionar, sobre todo las primeras líneas y tal, y los choques y tal, pero es un deporte que rara vez, bueno, una vez que se termina el último tiempo, vamos al tercer tiempo, cada uno... Yo siempre, creo que hemos hablado una vez, yo lo he dicho también, yo creo que es una especie de... Eso se va transmitiendo, por supuesto, pero siempre yo lo veo como una autodefensa del deporte. Si tú te metes en un campo con una mentalidad diferente, una mentalidad rencorosa, o que si me dan la voy a devolver, y si me voy a enfadar, el partido, si los 30 tuvieran esa mentalidad, duraría 30 segundos el partido, al primer choque ya estaría todo el mundo allí dándose. Entonces van con otra forma de pensar. Oye, esto es un deporte como otros deportes, yo he hecho judo, por ejemplo, y en otros que hay más contacto, hay contacto, pero eso ya se sabe, eso es parte del deporte. Entonces el contacto es una parte propia del deporte, y tú estás a otra cosa, tú estás pendiente del balón, no del golpe. Y entonces estás a jugar y sabes que es una parte sustancial del deporte. Pero a pesar de que tú ves que, bueno, que puede haber 40 encima de uno de abajo y salen todos, y cuando salen de abajo sale bien. Es decir, sí, tampoco es tanto. No hay esas lesiones, y además lo comentaba con Artemi, tan graves como en otros deportes de campo. Sí, bueno, efectivamente, no son ni... A ver, hay como... Pero bueno, puede haber lesiones, de contacto, sí, efectivamente, pero no es la mala fama que tiene, desde luego. Claro, porque tú ves que a lo mejor en esa melee, que puede haber 40,
Y al final que está abajo dice, pues estará hecho y, ¿no? Sale tranquilamente, se quita la melena y se ve que todo el mundo está bien y ahí no ha pasado nada. Sí, ¿no? porque, a ver, por ejemplo, a lo mejor la gente puede tener referencia o idea a deportes americanos que no tienen nada que ver, claro, el fútbol americano o el hockey hielo, que se meten unos viajes tremendos, pero van forrados. Entonces, bueno, el tío va forrado, sabe que no se va a hacer daño. Pero como el que te va a dar aquí no lleva nada, pues también él ya tendrá cuidado, porque también si no le duele a él. Es normal, es un contacto físico, dos cuerpos, bien, en fin, se chocan, pero tampoco... Suele ser muy caballeroso este deporte, ¿no? Sí, es lo que te decía, yo entiendo, bueno, y lo hemos experimentado, que con otra mentalidad no se puede jugar. Es que el que no viene dispuesto a aceptar ese contacto, que es un contacto también caballeroso en ese sentido, o sea, tú no vas a hacerle daño al tío, tú vas a derribarlo. Y él sabe que le van a derribar. Bueno, pues ya está. Tanto uno como otro se olvida y se dedican a jugar. Yo siempre he dicho, además, que es muy ilustrativo la cuestión de la actitud del árbitro. Ahora ya menos, pero yo recuerdo los partidos muy antiguos y ahora también se hace. Lo que pasa es que ahora se cuida mucho la seguridad del jugador, sobre todo en partidos internacionales que están en televisión y eso. Pero la actitud del árbitro es: un jugador se queda allí tirado porque se ha pegado un viaje, pues no le hace caso a nadie. Si quiere fingir, que finja, el juego va a seguir. Entonces nadie finge, porque no tiene sentido. El juego sigue, oye, y si molesta mucho se para, hombre, si hay riesgo para el jugador eso, o ves que un tío ha perdido conocimiento, se para sobre la marcha el juego. Pero si hay uno que se pega un golpe y se queda allí medio sonado, pues allí se queda y seguimos jugando. Entonces, la mentalidad es otra, tú vas a jugar. Claro. Creo que eso influye mucho, porque no sirve de nada ni fingir, ni exagerar, ni intentar acusar a aquel que te pegó, es que no te va a hacer caso a nadie, con lo cual... Nadie se le ocurre fingir, porque no va a ningún sitio. Entonces, la mentalidad es más, oye, vamos a jugar. El rugby ha cambiado, sobre todo el rugby olímpico, con el 7, con poquitos jugadores, que le ha dado otro aire, ¿no? Un aire mucho más espectáculo. Sí, es decir, a nadie se le escapa, lo que se busca es que sea más vistoso. El reglamento ha ido evolucionando. Si tú ves un partido de los años 80 o 70, aquello era mucho más lento, muchas jugadas embarulladas, muchos juegos subterráneos de balón allí que se veía. La Federación Internacional es consciente que tiene que competir con otros deportes muy visibles, con mucho tirón televisivo. Que de todas formas, los campeonatos del mundo de rugby son el tercer competición internacional más vista por detrás de las Olimpiadas, la Super Bowl y cosas así. Es decir, aún así, en países donde el rugby está implantado, tiene mucho seguimiento, mucha visibilidad. Pero han querido hacerlo, sobre todo ha habido dos líneas principales: la protección del jugador, el tema de lesiones de cuello y todas esas cosas, se protege muchísimo, y hacerlo más vistoso, para que sea más fácil vender, digamos, entre comillas, por televisión. Entonces, en la Olimpiada se metió el rugby a 7 porque es más vistoso, porque el balón se mueve mucho, es muy espectacular, y también porque un torneo de rugby 15, que además los partidos tienen que tener como mínimo 4 días de separación, por tema de protección del jugador, se hacía eterno. Muchos deportes empiezan la Olimpiada antes, sí. Y además llevar delegaciones de 50 o 45 jugadores, pues salía una pasta, ¿no? Entonces, al final se redujo al formato de 7, que ya digo, es más televisivo, más vistoso. Es un partido de 14 minutos, ¡pum!, y muy espectacular, y todo el mundo lo entiende, lo ve fácil, no es nada tan embarullado, tan táctico. Aquí la liga se juega a 15. Aquí a 15. A 15 en las categorías de desarrollo es lo que se llama rugby gradual. Entonces el rugby va aumentando el número de jugadores y se van complicando, las melés son primero sin empujar, las categorías muy pequeñas no tienen melé, se va aumentando el contacto y aumentando el número de jugadores y metiendo normas, ¿no? y fases del juego que puedan ser un poquito más arriesgadas, pues se van metiendo a edades mayores, va poco a poco. Bien, vamos a hacer otro alto en el camino. Estamos hablando de rugby, estamos hablando con Artemi Cruz y con Jorge Rodríguez. Todavía nos queda una parte. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en esta última parte de este especial del canal deportivo dedicado al rugby. Artemi quería comentar algo sobre el rugby inclusivo, Artemi Cruz. ¿Querías comentar algo que se había quedado ahí? Sí. Lo que me he dado cuenta en este tiempo, pues llevamos muy poquito con el rugby inclusivo en el Club de Rugby Las Palmas. Y lo que me he dado cuenta es que aparte, evidentemente, le viene genial a los niños con esta discapacidad, lo que he visto es que viene muy bien para los niños que juegan al rugby, los sub-18 de mi equipo, porque normalizan esa situación de esos niños con esa discapacidad. Y yo me acuerdo de la primera vez que ellos se quedaron un poco como diciendo, oye, estos niños que hacen aquí con nosotros, y como que se quedaron un poco que no entendían y no sabían y se quedaban un poco recelosos de que si el niño se le acercaba, si le fuera a hacer algo, porque no lo saben, no lo conocen, no han estado en ese contacto, y ahora tú lo ves y a ver, como lo más normal que hay, lo más normal, y entonces me resulta que es muy bueno también para los niños que van a clase en su clase normal, que tienen sus vidas y no tienen ese contacto con ese tipo de niños que tienen pues esa claro, o sea que también le hace bien a los, por supuesto, a los niños que no tienen la discapacidad, pero que los hace integrarse con ellos. Exacto, normalizar la situación, correcto. Sí, me es parece importante, muy bien. Bueno, hablamos del sub-18, ¿cómo está el equipo? ¿Bien? Bien, este sábado nos vamos a Tenerife a un torneo que jugamos con La Laguna, el Ñandú y el Botmen, que son equipos del Médano y de Adeje y La Laguna. Y vamos para allá, vamos casi 22 chiquillos para 22 allá niños a jugar. Y ahí es un ambiente muy festivo. Incluso la otra vez que fuimos, el equipo nuestro se quedó a dormir en las casas del otro equipo. Y se han hecho una amistad ahí terrible entre ellos y estaban deseando volver otra vez porque otra vez nos volvemos a quedar a dormir. Nos facilitó el ayuntamiento de ahí en el Médano el pabellón que ellos tienen, un pabellón deportivo. Nos lo han facilitado a coste cero para quedarnos a dormir allí y bueno, parece que todas son facilidades en otros ayuntamientos. O sea, valga ahora decirlo otra vez, no sé cómo. Sin ánimo de crear polémica. No. Sin ánimo de crear polémica, Artemi, además lo he dicho así, pero es triste y duro, que si, además lo ve uno
puede pasar en Fuerteventura, en Lanzarote, en La Palma, en Tenerife, incluso en Gran Canaria, pero en municipios fuera de donde está la capital, que incluso los ves que son más participativos, más cooperan más, ayuntamientos que cooperan, pero lo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, bueno, tradicionalmente siempre ha sido la pera, ¿no? Bueno, Porque cambien los signos o no cambien. Sí, ha sido complicado. Ha habido alguna época que hemos... pero bueno, esto también, claro, todo es así. Pues sí, Hombre, yo recuerdo al amigo Pascual Mota. Pascual Mota, claro. Pascual Mota, viejo conocido de esta casa y colaborador de esta casa. Pascual ha estado mucho tiempo con nosotros. Pero bueno, él era un amante del rugby, fue internacional del rugby. Y bueno, pues a lo mejor la etapa más... Un poquito más de... Sí. También es cierto que yo, en honor a la verdad, tengo que decir que cuando he ido allí, por ejemplo, por temas de campo sobre todo, ¿no? Los campos es que es difícil. Y yo veo, no voy a decir sufrimiento, pero sí la dificultad que tenían para intentar encajarnos. Es que hay una demanda bestial. Y entonces decía, es que ¿dónde os meto? Es que no tengo hueco. Pero bueno, claro, ese tampoco es mi problema. Quiero decir, yo tengo lo que tú decías, nuestros deportistas, no yo, tienen un derecho a ser, que sus necesidades se atiendan, creo yo, en ese sentido. Entonces, yo sé que lo tienen difícil, pero bueno. Pues entonces es que la demanda para hacer deporte es mucho mayor que la posibilidad de oferta que el ayuntamiento, claro, o el cabildo o que sea competente tenga. Entonces, pues, ¿qué habrá que hacer? Pues ponerse manos a la obra, claro, y poder construir o facilitar, pues claro, porque además si estamos hablando de una demanda de deporte, si tú me dijeras que estamos demandando, yo qué sé, una cosa menos respetable, claro, o menos positiva, pero deporte para niños. No, además, sobre todo yo hoy lo hablaba por teléfono con el presidente del Club Voleibol San Roque, un hombre que, bueno, pues lleva 50 años con el club. Es que esa labor corresponde a las instituciones. Es decir, gracias a los directivos locos que ayudan a hacer ese deporte, pero el deporte es una obligación de la institución pública. Lo que pasa es que ahí salen los directivos locos, con comillas y con cariño, y eso les están sacando las cosas a los políticos. Los políticos son los que tienen la obligación de darle deporte a cualquier niño y de poner los monitores y de pagar los monitores y de que cada deporte que exista tiene que tener la obligación, ayuntamientos, cabildos y tal. Lo que pasa es que están los directivos, están los clubes y ya está. No, hay que apoyar, ¿no? Que decir, porque no va a ser todo poner pegas. Estamos hablando lo de Artemis. Claro, a ti te dicen que, además, con la ilusión que Artemis nos expuso el proyecto la vez que estuvo por aquí, yo ya pensé que eso estaba, vamos, en marcha y superado. Y cuando me dice, porque claro, yo no me acordaba, pero cuando me está hablando de coste cero, que eso costaba nada más que poner un espacio para poder hacer esos niños de exclusión social. Tanto que se está vendiendo la moto, porque además la moto se vende muy bien, lo que pasa es que después no hay compradores para la moto, ¿no? Entonces, todas estas cosas, hombre, el canal deportivo que lleva 27 años viendo carros, carretones y todo, pues hay veces que nos llega al alma, nos llega al alma. Y el tema del rugby nos llega muchísimo, nosotros siempre hemos estado muy pegados al rugby. De hecho, hemos sido los únicos que hemos retransmitido la primera vez y única que se retransmitió un encuentro en Canarias de rugby, lo hicimos nosotros, y bueno, y lo que ves es que es como un abandono, como que no tienen derecho. Y yo creo que aquí el derecho es el máximo, y sobre todo el apoyo de las instituciones a un deporte que está ahí, que lleva un montón de años, que ha cambiado, incluso ha evolucionado, porque de alimentarse de la universidad, empezó a alimentarse en las bases. Y se están alimentándose niños de 10 años, de 11 años, o sea, que eso, si se apoya, eso tiene que dar un resultado magnífico, ¿no? Sí. Si se apoyara, porque claro, se están cogiendo a los niños desde... Canarias hay como más de 200 niños practicando rugby. Sin ningún tipo de ayuda ni de promoción.
con Bueno, nuestra dedicación. Sí, hombre, la federación tiene una... Sí, pero digo la promoción por parte... No. Pero digo de la promoción exterior. No. Ni de apoyo. Y no sé si tendrán los... bueno, esto que hacen los cursos estos de verano, no sé si está incluido el rugby, espero que sí. Y nunca lo he visto. Pues, No, ahora iba a entrar en la escuela de ¿cómo se llama? Algo del... ¿qué? la Los escuela de cursos estos que hacen... tecnificación. No, pero hacen unos cursos que hacen todos los deportes, en verano hacen unos cursillos de verano. Se ha intentado hacer con rugby playa alguna vez y tal, pero Nada, ¿no? tampoco... O sea que... En fin, no, hay que hacer la iniciativa nuestra e intentando Sí, pero colocar claro, proyectos en... Claro, pero si intentas colocar un proyecto y lo más que te dan es pal pelo, porque quiere decir, te ningunean, o sea, no existe, dejas el proyecto ahí, estas cosas, Artemis, claro, la gente se las cuenta, las estamos comentando aquí, parece que estamos hablando de otra galaxia, ¿no? Estamos hablando de las Palmas de Gran Canaria, estamos hablando de todo esto que al final dices tú, vamos a ver, el rugby es un deporte, porque ni siquiera es un deporte extraño, estamos hablando de un deporte olímpico, deporte homologado, un deporte con muchísimos valores, que es uno de los deportes posiblemente con más valores morales, de caballerosidad, o sea, tiene muchos conceptos del rugby que no tienen otros deportes. Y después alguien hace un proyecto para niños de exclusión social y hace un año que está sin recibir contestación. Y eso que, como decía Artemis, el teléfono no lo apaga, lo tiene encendido, de verdad. E incluso aquí ahora le ha quitado el sonido, lo deja encendido por si hubiera alguna llamada del Ayuntamiento de Las Palmas. Se nos ha acabado el tiempo, pero es que a veces, saben que yo normalmente no tomo partido. Estoy de moderador aquí, en este canal deportivo, pero hay veces que está la parte personal y yo con el rugby, que le tengo muchísimo cariño, hombre, durante 27 años hemos visto lo que se le ha hecho a este deporte, ¿no? Lo que no se le ha hecho a este deporte, no que se le ha hecho, no se le ha hecho. Entonces, bueno, de momento que yo también tengo mi parte humana y tengo que saltar. Pero como te decía Artemis, bueno, darte las gracias por estar con nosotros. Vamos a ver si suena la flauta y algún espectador que esté viendo el programa, pues bueno, de repente le llega a oídos del que sea responsable dentro del ayuntamiento y bueno, pues se puede hacer ese proyecto, y además que es muy bonito, ¿no? Esperemos que sí. Darle las gracias a ustedes por invitarnos y poder... Artemis, aquí tienes tu casa y el Club de Rugby Las Palmas, también, que es un viejo conocido nuestro, Sí. Pues además de toda la época, cuando estabas en primera, teníamos los informadores que nos pasaban la crónica, y ahí yo creo que tengo unos cuantos metidos que ya estarán ya en otras ¿cómo se llama? En otras cosas, pero desde que estaba el Club de Rugby Las Palmas teníamos los informadores que nos pasaban siempre, estuvimos siempre apoyándolo y seguimos, y el rugby siempre, ¿no? Y en el caso de Artemis, pues bueno, pues desearle lo mejor, que vayan saliendo estos proyectos, que en el fondo lo que se beneficia es el rugby, ¿no? Pues sí, esperemos que salga poco a poco, pero con paso seguro. Vamos a ver, pues gracias, Artemis. Gracias. Jorge Rodríguez, bueno, presidente de la Federación Canaria de Rugby, sabes que llevamos muchos años. Y nos consta ese cariño que nos tiene para el rugby. Y sobre todo, agradecemos. Bueno, que vayan saliendo las cosas y que por lo menos se vayan acordando de este magnífico deporte. Bueno, ahí seguiremos. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ti. Bien, las palabras de Artemis Cruz y de Jorge Rodríguez. Hoy hemos hablado de rugby, hemos dicho las cosas como son y espero que a alguien le haya quedado, digo, de los que tienen o llevan la responsabilidad del deporte, les haya quedado en la mente y hagan algo. Gracias por estar ahí, como no, les espero la semana que viene en Canal Deportivo. Hasta siempre.